análisis con especialistas de RR Noticias. Amigas y amigos, es un gustazo recibir esta mañana aquí en la mesa de RR Noticias a tres personalidades que pues evidentemente tienen el pulso de la que la sociedad queretana tiene. A propósito pues de un momento importante, es el cierre del sexenio del presidente López Obrador, momento importante para hacer un balance de lo que ha significado su administración a lo largo de estos 6 años. Lore Muñoz, la titular de la Cámara de Comercio en Querétaro. Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Muy bien, Ángel, muy buenos días a Erika, a Oscar y por supuesto a toda tu audiencia. Encantado de recibirte, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Oscar Heil, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Saludo a todo tu auditorio, a Lore, a Eric, muchas gracias y a todo tu equipo. Gracias por estar con nosotros. El líder de la CATEM en Querétaro, Eric Osornio. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Buenos días. Saludos a Lore, a Oscar. Ya nos va a gustar esta mesa. No, encantado de recibirlos. Se los dije al momento de que entraron al estudio y se los reitero. De verdad que me encanta tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Tres personalidades como ustedes para analizar justamente estos 6 años de administración del presidente López Obrador. Entremos en materia. ¿Qué les parece si analizamos obviamente la parte positiva? Yo creo, estoy convencido y me parece que ustedes me darán la razón en el sentido de que pues un sexenio no puede calificarse de malo o de bueno nomás así a rajatabla, sino que todos tienen obviamente claroscuros. Lore, ¿con qué te quedas de lo positivo de este sexenio? Me quedo con definitivamente el esfuerzo que se hizo a favor de la clase de los colaboradores, de los incrementos al salario mínimo, sí, de los programas sociales. Mira, Ángel, son buenos, sin embargo, a lo mejor con algunas otras políticas que pudieran complementar los programas sociales hubieran sido extraordinarios. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo México. Fue un programa que de verdad impulsó a la juventud. En muchas empresas tuvimos la oportunidad de hacer contrataciones de jóvenes gracias a este programa. Sin embargo, creo que hubiera sido muy bueno que fuera amarrado con algún desempeño escolar, ¿no? Si oportunidades escolares se daban, se abrían y que pudieran ir combinando esta posibilidad de trabajar, irse profesionalizando, mientras tuvieran la posibilidad de continuar con sus estudios. Hubiera sido extraordinario que se hubiera podido embonar de esa manera el programa, ¿no? Sin embargo, sabemos muy bien que también todas estas políticas públicas, junto con el incremento al salario mínimo, permitieron que se estuviera generando pues alguna aparente estabilidad económica. Pudo haber sido mucho más grave todo el tema que se estuvo viviendo con inflación, con tasas de interés y demás. Sin embargo, se mantuvo conservada el tema económico, ¿no? Son cosas buenas que se estuvieron trabajando. Desde mi punto de vista se pudieron haber pulido de una mejor manera para que fueran extraordinarias en ese sentido. Sin embargo, pues esto es lo que podríamos rescatar de lo que se vivió en estos 6 años. Te agradezco, Lorena. Lo mismo para ti, mi estimado Oscar. ¿Qué rescatamos? ¿Qué ha sido positivo en este sexenio? Sin lugar a dudas fue complicado encontrar algo que se pudiera lograr rescatar, aunque sí estoy de acuerdo contigo, no todo es malo. Fíjate que lo comentaba en la anterior ocasión. Sí. Se aumenta el salario a los profesores, creo que eso ha sido muy acertado porque precisamente es la base de la educación aquí en México. La pobreza se ataca de alguna forma todavía hay que investigar qué política es la que hace que salgan de la pobreza, aunque se encamina mucho a la parte de las remesas, pero eso no es un logro del gobierno. También se basa en la parte del aumento del salario mínimo, aunque la parte del salario mínimo está influenciado en muy poca parte de la población. El 60% de la población es informal en nuestro país, entonces muy poco realmente afectó el salario, beneficia el salario mínimo, porque del 2018, por ejemplo, este dato, del 2018 el 15.7% de la población estaba con salario mínimo y en el 2023 subió a 27.9%. Entonces no necesariamente el salario mínimo ayudó a la disminución de la pobreza, pero algo sí resalto de lo que Andrés Manuel ayudó a nuestro país, y fue sin duda el evidenciar nuestro mal sistema de partidos políticos en el país. A ver, en esta parte vemos que
hay muchos innombrables en la política y hay manera de cómo santificarlos también. Entonces creo que nos damos cuenta cómo este gobierno resaltó la parte fea de los partidos políticos y no solamente, no excluyendo a Morena, desde lugar a dudas, todos, desde el PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, todos realmente fueron evidenciados por el presidente de la República. Bien, muchas gracias, Oscar. A ver, Eric, quiero un poquito más de positivo aquí porque ya vi que Lorena y Oscar vienen con la espada desenvainada, pero ¿de verdad no hubo nada que resaltar de este sexenio? ¿Tan mal nos fue? ¿Y dónde están los millones de personas que salieron de la pobreza? ¿Y dónde están estas crisis recurrentes que eran cada final de sexenio y que nos tenían siempre comiéndonos las uñas? ¿Dónde está todo eso? A final de cuentas, ¿no podemos hacer un balance positivo de este sexenio? Sí, yo creo que sí. Recordemos, hace 6 años el tema era que López Obrador era un peligro para México, que íbamos a hacer un Venezuela. Y bueno, yo creo que no. Yo creo que sí falta mucho por hacer todavía, pero sin embargo yo creo que el presidente va a pasar a la historia con 5 cosas, ¿no? Como ya lo dijeron, el aumento al salario mínimo es el más importante, de 88 pesos hace 6 años a 207 el día de hoy. Creo que es muy importante para la población. Y además se rompió un mito que existía y que durante 40 años nos vendieron, en el sentido de que no podíamos subir los salarios mínimos porque este país, olvídate, se iba a ir a una espiral inflacionaria. Pues no pasó. Exacto, y éramos de los países más rezagados en libertad sindical en el mundo. Número 2, la reducción de la pobreza. Al final del día fue su esquema, fue su eslogan de campaña, primero los pobres. Creo que les cumplió a los pobres, 5 millones menos de personas en pobreza. La pensión universal para adultos mayores, meterla a la Constitución y los programas sociales, es la tercera que yo veo. Como lo dijo Lore, una estabilidad económica, no pasó lo que tanto se decía, la inflación, etcétera, etcétera. Creo que hay estabilidad económica, el peso está estable, y no hubo inflación. Y pues el tema del presidente, que fue muy importante para él y creo que hacía falta, porque conozco muy bien el sureste del país. La inversión pública en el sureste del país ha transformado tanto Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Muchos cuestionan el Tren Maya. Yo creo que el Tren Maya a lo largo va a funcionar. Recordemos nuestro aeropuerto de Querétaro, hace 15 años nadie quería ir, nadie pensaba que fuera a ser próspero y sin embargo hoy lo es. Se le ocurrió, todo el mundo lo criticaron echaba todos. Las cruces, ¿no? Y hoy, bueno, pues creo que el Tren Maya tiene su tiempo, lo tendrá. Y creo que es una gran inversión para el sureste de México. Creo que va a pasar a la historia el presidente con esos 5 temas. Bien. Pues rezagos, yo creo que aquí nos podemos estar hasta las 10 si gustan, pero creo que no sería necesario. Lo que sí, pues hacer también un recuento de esas cosas que nos ha quedado a deber el presidente López Obrador en este sexenio, en el sentido de que prometió y no cumplió. Pues mira, Ángel, anoté 11, pero te voy a decir 4 que son... Déjales algo a los demás, no seas mal. Desde mi punto de vista, las más importantes. Tenemos una gran deuda en temas de salud. Empezando por la gestión de la pandemia en el 2020, las faltas de políticas públicas en términos de salud fueron graves. No se dio el seguimiento o la importancia que las propias organizaciones internacionales recomendaban. Educación, tenemos una falta de educación. De por sí ya había un rezago en términos de educación histórica. Estos últimos 6 años y pandemia han entorpecido completamente el crecimiento en educación en México. Estamos, yo creo que en uno de los peores momentos en la historia en educación en México. Hay muchas otras, como una falta de reforma eléctrica, ruptura con el sector privado, que eso es algo que atañe directamente a la empresa, ausencia de derecho de Estado, que quiere decir que no tuvimos seguridad, al contrario, incrementaron los índices de seguridad, pero por sobre todas las cosas de violencia. Y hay algo que casi no se menciona, pero sí lo quiero decir en este momento: ausencia de política ambiental. Nunca se trabajó el tema de impacto ambiental. Esto está alineado junto con la ausencia de una reforma eléctrica y del uso de la energía renovables y más con menos impacto al medio ambiente, y por sobre todas las cosas también que estábamos haciendo para reformar toda la parte de medio ambiente, control de residuos a nivel federal y demás temas. Creo que son algunos de los aspectos más relevantes con respecto a la ausencia que se tuvo con el actual presidente todavía hasta el día de hoy. Pero por sobre todas las cosas, para la Cámara de Comercio, nos hubiera encantado que se pudieran generar políticas fiscales a favor de la empresa. Después de todo, si bien los proyectos sociales que se implementaron a través del presidente
pues están sostenidos por algo, por un presupuesto, claro. Y ese presupuesto lo transmiten las empresas a través del pago de sus impuestos, que es de donde la federación puede obtener el recurso para poder generar estos apoyos sociales, y no hubo nada para la empresa. Sí. Al contrario, fue mucho más restrictivo, fue mucho más exigente, nos señalaron, nos llevaron a la lona, y sin embargo aquí seguimos sacando a México adelante, echándole ganas, siendo resilientes ante las inclemencias económicas que se han vivido en los últimos 6 años, y no tuvimos nada a favor. Bien, muchas gracias, Lorena Muñoz. Oscar Hale, hay un catálogo enorme, pero algunos de los puntos más críticos que deja esta administración. Fíjate que nosotros, como la industria de la construcción, pues nos damos perfectamente cuenta en el rezago en inversión en infraestructura en varios sentidos, y comienzo con el de energía. Y comparando con sexenios anteriores, se comenta que es, y ya analizado, que es el de menor inversión en los últimos 4 sexenios. Desde que se empieza a llevar este análisis de inversión en energía en lo que es generación, distribución y transmisión, en el sexenio de Calderón a Peña Nieto Calderón aumenta hacia atrás 65% en inversión, Peña Nieto aumenta incluso también en 21% comparado con Calderón, pero ya con Andrés Manuel se tiene una disminución de prácticamente 4.5%. Por darte un dato, cómo crece nuestro país en cuestión de energía, es que la demanda aumenta 4.9% y apenas el crecimiento en inversión en infraestructura, que es el 1.1%. Por eso ya hay apagones. Y lo pudiéramos decir que se puede llegar a normalizar la cuestión de los apagones. Y también eso se basa en la parte de los subejercicios de la Comisión Federal de Electricidad, no solamente porque no se le daba presupuesto a la CFE, sino por la falta de capacidad de Manuel Bartlett. Tenía incluso un subejercicio de 11%, que es castigadísimo en el servicio público. También en la conservación de carreteras, apenas en este año se mandan 11,000 millones de pesos, lo que prácticamente deja a muchos estados sin mantenimiento carretero. Tan solo en Querétaro van 2 años que no se mantienen carreteras. Y también me voy a la parte de cómo le mandan todas estas obras a las Fuerzas Armadas, lo cual nos damos cuenta que tampoco las terminan a tiempo, y con el costo, sobre todo, que tiene todo prácticamente matiz en no presentar todas las cuentas y los balances de cómo se contrataron y en cuánto se están gastando, sobre todo que mucho en la parte del sector del Tren Maya, que hay muchos compañeros constructores rentando maquinaria allá. Todo, Ángel, se paga en efectivo. Cuando alguien paga en efectivo, se quiere decir que algo está ocultando. Y también de las fuerzas más, toda la fuerza que se le dan a aduanas, se le da seguridad pública. Acuérdense de del huachicol, cuando se compran 671 pipas y las manejaba incluso el mismo ejército, y se crea en esto algo que en México no se usaba tanto, pues se usaba, pero lo formaliza, digamos, lo informal, y se crea el huachicol fiscal, en el cual eso lo controla el ejército con las pipas y las aduanas con el ejército. Entonces, también esa parte de ocultar de dónde viene el combustible. Que por cierto, y pues dónde están los números y el balance de todo eso, de exactamente esas pipas y ese huachicol fiscal. Y el fiscal, para que el auditorio nos comprenda cuál es el huachicol fiscal, es el que se viene a Estados Unidos a bajos costos, se mete a México sin pagar impuestos. Así es. Imagínense nada más, ¿y dónde quedó ese dinero? Ni hablar. A ver, Eric, pues es evidente, o sea, yo reitero y así arranqué la mesa, hay claroscuros en toda administración. ¿Cuáles son los rezagos que deja este sexenio? Sí, coincido con Lore, el tema de salud es un tema pendiente. Creo que tienen que trabajar mucho en el tema de salud, el tema del abasto de medicinas. Recordemos que también hubo una pandemia que retrasó muchos temas de gobierno 2 años, pero sí, creo que es un tema que deja pendiente y que es muy importante para la población. Reducir los índices de violencia, no se pudieron reducir, es un tema también que queda pendiente. Vino la reforma a la Guardia Nacional, esperemos que eso apoye, pero creo que esos 2 temas los deja pendientes. Y un tema que creo que le faltó es la polarización que hizo de muchas gentes en el país, de los ricos con los pobres, de los partidos políticos. Que de todos lados, porque también exacto, del otro lado, pues todos los días le llovía. Y a eso iba. Yo creo que al presidente le faltó hacer política con los partidos de oposición. Creo que esa parte le hubiera ayudado muchísimo a crecer, porque hay talento en todos los partidos políticos, pero la verdad es que también los partidos políticos no abonaron, estaban a favor de nada y en contra de todo, y se clavaron en el tema de López Obrador. Entonces, si hubieran hecho propuestas, yo no he visto propuestas de los partidos políticos, tanto en la reforma judicial como en la Guardia Nacional, y creo que esa parte el presidente le faltó, que siempre se hacía, ¿no? Desde Cedillo, Fox, Calderón, la política. Recordemos con Peña Nieto
el Pacto por México. Creo que al presidente le faltó escuchar a la oposición, pero bueno, fue su estilo, le funcionó. Y ahí están los resultados, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con su narrativa, ¿no? Y le ha funcionado también con ciertos sectores de la población, pero pues no lo hagas tú, manda al secretario de Gobernación, en este caso a la secretaria de Gobernación, a platicar con ellos. Bueno, estamos en la mesa de análisis político. Esta mañana es una mesa especial porque estamos analizando el legado que deja el presidente López Obrador. Está con nosotros esta mañana Lorena Muñoz, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio en Querétaro. Y Lorena, preguntarte, creo que como pocos, este sexenio ha estado centrado en la figura del presidente de la República. Yo no puedo recordar ningún presidente en los últimos 50 años que haya tenido ese nivel de presencia, pero también, y lo tengo que decir con todas sus letras, de popularidad y de apoyo por parte de la población. Es innegable que hay un gran sector de la población, sobre todo los sectores más populares, las clases más desprotegidas, que lo ven, decía yo hace rato y lo reitero, casi de forma mesiánica. Eso es indiscutible. ¿Cómo pasará Andrés Manuel López Obrador a la historia? Sin duda alguna, como un presidente que va a romper los esquemas de política de los últimos 50, 60 años, sí. Definitivamente supo transmitir su proyecto. Creo que lo estuvo trabajando con sus repetidas oportunidades de llegar a la presidencia y de hacer ruido. Andrés Manuel es una persona que entiende muy bien cómo transmitir un mensaje y cómo hacer que la población lo absorba, como dices, Ángel, casi de manera como si fuera una secta, ¿no? Sin embargo, hay que aprenderle muchísimas cosas. Supo comunicarse, supo mandar los mensajes, supo organizarse estratégicamente para que hoy en día sea uno de los presidentes que más representatividad y mejores índices de reconocimiento tiene en la población. Esa es la realidad. La gente lo quiere y él supo entregar los programas mínimos indispensables para continuar con ese cariño. Si hizo bien, si hizo mal, creo que todos los presidentes nos han dejado saldos inconclusos. Creo que la política a nivel internacional va madurando y va trabajando y va transformándose con cada sexenio, con cada presidente que va cambiando a nivel mundial. Pero Andrés Manuel supo dar el mensaje, supo transmitirlo, supo generarlo, supo formularlo y mantenerlo. Tan mantenerlo que pues mañana tenemos un cambio. Pues sí. Dentro de su mismo partido. Hubo un referéndum el primer domingo de junio y creo que los resultados pues quedan bastante claros de qué opinó la población al respecto, con una votación histórica. Y lo mismo te pregunto, Oscar Hale, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ¿cuál es el legado de Andrés Manuel López Obrador? Me refiero ya no tanto a su sexenio, sino a él como figura, porque lo que decíamos, lo que platicábamos hace unos instantes, no ha habido un presidente como él, por lo menos en los últimos 50 años. Claro, y uno de los legados fundamentales, yo creo que fue la destrucción de las instituciones, sin lugar a dudas. Creo que el poder, el afianzarse durante unos cuantos sexenios más, creo que está a tela de juicio y pudiera ser probable que a lo mejor todavía tengamos Morena para unos 20 años más, sobre todo en la modificación del Poder Judicial. Ataca a las instituciones del INAI, así como totalmente va a ser un ataque totalmente al INE, pero sí, sin lugar a dudas, la polarización es lo que más fundamentó a este gobierno, atacando a todos los opositores, desde los medios de comunicación hasta dentro de los mismos partidos de oposición. Bien lo decía Eric, siempre un presidente tiene que ser estadista en el sentido de poder negociar hasta con la oposición, porque realmente los contrapesos son los que basan nuestro sistema político y social de México. Hasta en nuestra casa tenemos contrapesos, Ángel. La mamá y el papá y el hijo, pues ahí se decide a ver si se va con el papá y la mamá en algún permiso. Exactamente. Siempre el contrapeso es importante para que funcione bien cualquier sistema social y político, y fue totalmente la eliminación del contrapeso, aunque yo todavía para Andrés Manuel no podría echar campanas al aire, porque viene el 7º año del presidente. El 7º año del presidente es cuando prácticamente se cae todo este yenga que está formando él, en el que
pues va a ser insostenible para Sheinbaum los apoyos sociales, las pensiones, pues prácticamente la administración que lleva a las Fuerzas Armadas en la obra pública. Entonces creo que, y la deuda, ¿no? El aumento de la deuda fue también sustancial en este sexenio. Para el 2025 el 55.5 del Producto Interno Bruto es deuda pública. Correcto. Muchas gracias, Oscar Hale. Eric Osornio, presidente de la CATEM. ¿Qué legado nos deja Andrés Manuel López Obrador? Él como persona, como estadista. Una forma de gobernar diferente, un estilo diferente de muchos cambios de transformación. Recordaba yo ayer que hace 20 años en estas fechas, lo desaforaron en la Ciudad de México para evitarle participar. Lo querían desaforar, pero no se les hizo. Y dijo en su mensaje, la historia nos dará la razón. 20 años después, llega mañana con su presidenta, con sus mayorías en el legislativo. Y bueno, es un hombre persistente, inteligente, como dijo Lore, que hay que aprenderle algo, porque es un hombre que ahí están los resultados, 60% de aprobación histórico. Dime qué presidente se va en el último día de su sexenio con estos niveles de aprobación excepcionales. Dejando una presidenta, dejando las dos cámaras, dejando una reforma al Poder Judicial, ninguno en la historia del país. Creo que es alguien que hay que aprenderle porque es un hombre persistente, inteligente, y bueno, están los resultados, la forma en la que ganaron, la forma en que la gente lo sigue respaldando. Y bueno, pues habrá algo que aprenderle porque creo que sí sabe comunicar muy bien y creo que eso fue lo que mucho le ayudó. Creo yo, no podemos soslayar el hecho de que como nadie en un entorno de política ensoberbecida que pensaba nada más en la Ciudad de México y que después de los límites de la CDMX ya no había nada, él recorrió durante 20 años, 25 años, todos y cada uno de los municipios de este país, algo que pues también se queda como lección para los otros políticos. El que quiera conocer a la República y el que quiera conocer el sentir de sus ciudadanos, pues tiene que gastar suelas de los zapatos y estar pues con los más fregados de este país, como lo hizo visitando comunidades. Había por ahí, yo estaba revisando algunas de las crónicas este fin de semana y había por ahí alguien que decía: López Obrador ha visitado estados más que los propios gobernadores. Hay gobernadores que no conocen tan bien ciertos estados de la República como lo ha hecho Andrés Manuel, porque los recorrió todas las veces que se imaginen, y yo creo que de ahí emana precisamente pues ese carisma, porque lo tiene, pero también ese conocimiento y ese entendimiento del otro México, el México de los robados, de los fregados, y pues ahí está el resultado. Un presidente que se va 6 años después, a diferencia de los anteriores. Díganme ustedes quién de los últimos 6 presidentes se va con este nivel de popularidad y con esta querencia, diría yo, sobre todo. Es poco habitual que una figura en el poder se vaya con tan poco desgaste. Pero bueno, la historia también, al tiempo, ahorita estamos encandilados, ya la historia se encargará de ir revisando los claroscuros de Andrés Manuel López Obrador. Comentario final, Lore Muñoz. Pues muchas gracias por la invitación, Ángel. De verdad, estamos desde el sector empresarial deseosos de que sea mañana ya, que se pueda, que termine este ciclo de 6 años que ha sido en general malo para la empresa. Yo te quiero compartir muy rápido una estadística. En el 2019 un promedio de 80,000 empresas cerraban por año. En el 2020 cerraron más de 1 millón de empresas, y del 2021 a la fecha no baja el índice de que cada año cierran por lo menos 400,000 empresas. Y yo dejo sobre la mesa esta pregunta: si la empresa no existe, ¿de dónde van a sacar los recursos económicos para sostener todos estos programas sociales? Entonces, pues esperemos que la nueva presidenta traiga su propia línea. Sabemos que lo natural sería que continuara con el proyecto de Andrés Manuel, pero como bien dijo Oscar, ¿no? El 7º año es donde se ven las realidades. Yo creo que habrá matices. Oscar Hale, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Comentario final. Yo creo que nos toca como sociedad, Ángel, ser más críticos, más activos. En esta parte, dejar pasivos políticamente. Es increíble todavía alguien que no salga a votar el día 1 de junio. Entonces tenemos que ser más activos políticamente, y también como empresarios, como ciudadanos de este país, tenemos que trabajar más en la segmentación poblacional, en los rezagos de sueldos, en la disparidad de los sueldos también. Todavía hay una cierta diferencia entre sueldos de mujeres y sueldos de hombres, tan solo por ser de género diferente. Entonces creo que
en esta parte para aminorar las brechas sociales es lo que nos queda como una sociedad que hay que trabajar en el futuro. Y de antemano también muchísimas gracias, Ángel, y a todo tu equipo por la invitación a la Cámara de la Construcción. Al contrario, ya saben que son muy bienvenidos. Cierras la mesa esta mañana, Eric Osornio, líder de la CATEM en Querétaro. Comentario final. Gracias. Como bien dices, Ángel, creo que la historia le dará el juicio final. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y yo invito a todo el mundo, es que apoyemos a la doctora Claudia Sheinbaum, independientemente de si votamos o no por ella. Creo que hay que desearle suerte al presidente de México, como a nuestro gobernador, para que les vaya bien. Démosle el beneficio de la duda a la doctora Claudia. Tiene que haber inversión, tiene que haber energía, tiene que mejorar la seguridad. Pero si nos polarizamos igual en criticar, en señalar y no apoyar, creo que vamos a darle el beneficio de la duda un año. Yo creo que es una mujer inteligente que dará resultados, pero hay que apoyarla, ¿no? Independientemente de colores, de filias, de fobias, hay que apoyar a la presidenta como a nuestro gobernador para que le vaya bien a México. Creo que apoyándola y teniendo el respaldo de todos los mexicanos, tiene que hacer un gran trabajo y tiene un gran compromiso porque es una mujer en 200 años de historia. Es un gran compromiso para las mujeres y creo que va a dar buenos resultados. No, yo creo que es un perfil excepcional para estar ahí en la presidencia, una mujer muy preparada, con énfasis muy importante en los temas justamente de sustentabilidad, del medio ambiente. Creo que le va a dar mucho apoyo a ese tema. Y pues sí, como dice Eric, ojalá que le vaya muy bien, porque si le va bien a ella, nos va a ir bien a todos. Hagamos votos por ello. Lorena Muñoz, líder de la Cámara de Comercio en Querétaro, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Ángel, a ti y a tu audiencia. Muy bienvenida y un estupendo lunes. Eric, Oscar Hale, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias, mi querido Oscar. A ti muchas gracias, mi estimado Ángel, a todo tu auditorio también. Un estupendo lunes para ti. Eric Osornio, líder de la CATEM en Querétaro, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Ángel, con el gusto de compartir la mesa y muchas gracias por la oportunidad. A los tres, un gustazo recibirlos siempre. Ya saben que es su casa y de verdad agradecido enormemente por sus puntos de vista. Excelente Bienvenidos. día, gracias. Que sea una semana muy productiva. Son ahora las 8:05. Sole Serrano va a traer para ustedes el reporte vial.